7:04 de la mañana, hora de Venezuela. Recuerden que una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo, desde el estudio, para toda América, desde Caracas, Venezuela. Ángel Rodríguez es nuestra primera visita, nuestra primera presencia en estudio hoy como invitado, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, capítulo Venezuela, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Ángel, siempre es un gusto, bienvenido. Gracias por llegar a tiempo, porque está lloviendo, ¿verdad? Está lloviendo, sí. ¿Cómo estaba la cola? Poca cola, pero hay tráfico, Sí, cosa ¿verdad? que no se veía hace 4 o 6 meses atrás. Así es. Sí, sí, ya Caracas está comenzando a ser, entrando en la normalidad. Bueno, mira, se habla de la reincorporación de Venezuela al Parlamento Latinoamericano. ¿Cómo ha venido funcionando el Parlamento Latinoamericano? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo aprecias tú esta reincorporación? Mira, yo creo que, primero, Eduardo, gracias por la invitación, ¿no? El Parlamento Latinoamericano es uno de los parlamentos más grandes del continente. Tiene 23 países que lo conforman, ¿no? Todo el continente latinoamericano y caribeño. La desincorporación de Venezuela un poco también fue parte de toda esa conspiración contra el país. La desincorporación se da porque la Asamblea Nacional pasada incurrió en un impago de la cuota anual que hay que cancelar en el Parlamento Latinoamericano por su sustento, su aparato administrativo, todo lo que implica un parlamento de esa magnitud. Y bueno, y cuando nosotros fuimos, esa sanción estaba allí instalada. Agarramos y conversamos, llegamos a un acuerdo en pagar las cuotas que se debían y se incorporaron todos los parlamentarios nuestros con todos los derechos a todas las comisiones y a todos los niveles que implica estar en el Parlamento. Ahí hay comisión, Eduardo, hay comisión de salud, comisión laboral, hay comisión de energía, hay comisión género, hay 13, 14 comisiones allí en el Parlamento Latinoamericano, comisión de agricultura. Y la entrada a Venezuela, bueno, le permite un poco restablecer un conjunto de relaciones con países del continente. ¿Cuál es la ventaja de estar en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño? La ventaja de tener esas relaciones desde el Parlamento. Mira, Para Venezuela me refiero. para Venezuela es una ventaja porque te permite, desde el punto de vista del Parlamento, una conjunción de relaciones que, por ser parlamentarias, tienen acceso directo a los gobiernos de sus países. Y un conjunto de acuerdos, por ejemplo, acaba hace como 2 meses con relación a la confrontación rusa-OTAN, acaba de salir un acuerdo exigiendo la paz, exigiendo el cese a la confrontación, el respeto al sistema internacional, y que en el marco del diálogo se resuelva esa situación. Además, el Parlamento prestándose como intermediario para esa circunstancia, se le propuso a la Organización de Naciones Unidas. Ese es un elemento importante. El otro aspecto es que ha habido pues rechazos a injerencia contra países del continente y ahí, digamos, ha habido consensos importantes de los países que conforman el Parlamento Latinoamericano contra esa injerencia. El caso venezolano, cuando lo declararon amenaza inusual y extraordinaria contra Estados Unidos, hubo un acuerdo, inclusive con países contrarios al gobierno venezolano, pero que habían sufrido invasiones en el continente latinoamericano por parte de Estados Unidos. Y hubo un acuerdo y se aprobó por mayoría rechazando esa iniciativa norteamericana. En este momento, ¿cuáles son los grandes temas de debate, de trabajo de este Parlamento? Y te pregunto si esto se relaciona, en medio de la agenda, con lo dicho recientemente por el presidente de Argentina, cuando llamó a sus colegas de la región a retomar el caso Venezuela
y, digamos, ponerse a disposición, en buena voluntad, a ayudar en lo posible. Sí, bueno, esa circunstancia, Eduardo, le permite al Parlamento jugar un papel importante. Porque acuérdate que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños son todos los países del continente que están expresados en ese Parlamento. Ese Parlamento pudiera ser, digamos, a la hora de que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños lo decida, pudiera ser el Parlamento. Así como la Unión Europea tiene su Parlamento, este Parlamento tiene las características especiales para ser el Parlamento de UNASUR. Bueno, precisamente esa iniciativa nos permite a los países que estamos, digamos, generando procesos unitarios, generando procesos de solidaridad, de coincidencia, acelerar cualquier dinámica que nos permita integrar no solamente a Venezuela, sino a un conjunto de países de los cuales no están bien vistos por Estados Unidos en el continente, caso Cuba, caso Nicaragua, caso Bolivia, etcétera, ¿no? Inclusive algunos problemas con El Salvador, etcétera. Pero el Parlamento, digamos, dentro de sus tareas está la de unificar en todo lo que sea necesario a el continente latinoamericano y caribeño y servir de mediador. Ese Parlamento tiene presencia en la Unión Interparlamentaria Mundial. O sea, digamos que hay un conjunto de acuerdos, hay una reunión bilateral entre el Parlamento latinoamericano y caribeño y la Unión Interparlamentaria Mundial en el marco de la cooperación, del desarrollo, de la asistencia técnica, etcétera. O sea, ese es un parlamento con unas repercusiones importantes. Ese parlamento últimamente se ha venido sintiendo mucho en el continente. Y en el marco de esta crisis, a mí me parece que el Parlamento latinoamericano puede jugar un importante papel buscando, digamos, canales que permitan que la crisis que se está generando con la confrontación militar en Europa, mecanismos, por ejemplo, la ausencia de fertilizantes. Rusia y Ucrania producen el 40% de los fertilizantes que se consumen en el mundo. Entonces, bueno, ¿cómo los países que tenemos capacidad productiva de fertilizantes pudiéramos ayudar, coordinar, minimizar los efectos de los que está generando esta crisis, el mismo precio, Eduardo, del petróleo, ¿no? Que se estima que puede llegar a 180, 200 dólares el barril. Entonces, ¿cómo en ese Parlamento se construyen canales, permite ese Parlamento interrelacionarse más con los ejecutivos a nivel del continente en función de acordarse? Y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en esa circunstancia va a jugar un papel muy importante. ¿Cuáles dirías tú, antes de ir a la pausa, son los problemas comunes en Latinoamérica y el Caribe, los que ocupan la prioridad en las discusiones? En el Parlamento latinoamericano el problema energético, el problema de la agricultura, los alimentos, pues, ¿no? La seguridad, el narcotráfico, son problemas comunes, tratados. ¿El problema de la agricultura en qué aspecto? En, digamos, potenciarla más aún en el continente. Hay un potencial importante que no se está aprovechando, como desde el Parlamento latinoamericano se buscan vías que permitan asesoría, que permitan recursos financieros, que permitan que instituciones nacionales como continentales como fuera del continente ayude a profundizar el desarrollo de un área tan importante como esa. Ángel, este espacio a esta hora simultáneamente y en vivo está llegando a todo el país por radio, a América por televisión, por supuesto al mundo también por internet. Y la geopolítica está caliente en este momento por la situación en Rusia. Yo quisiera para la próxima parte que entráramos en esa materia porque el Parlatino, capítulo Venezuela, está rechazando acciones de Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN en el tema de Ucrania y Rusia. Y también queda pendiente qué significación tiene la posición de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, con respecto a Venezuela. Amigos, sigan allí, por favor. 7:17 de la mañana, seguimos con Ángel Rodríguez,
presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, capítulo Venezuela, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Oye, puntualmente, antes de pasar al tema de Ucrania, ¿cómo traduces tú la posición de Alberto Fernández, quien recientemente dijo, miremos a Venezuela, vamos a ayudar en lo posible? Mira, yo creo que... Porque él tuvo que decir eso. ¿Qué venía pasando en esas relaciones con Venezuela? Bueno, acuérdate que la campaña contra el país ha sido, como dice el pueblo, como un brutal, ¿no? La campaña internacional. En este momento te están viendo en Argentina, Sí, en vivo. sí, hay una campaña fuerte contra el país donde aquí no hay democracia, se violan los derechos humanos, una dictadura, presos periodistas, presos defensores de los derechos. O sea, una campaña de desprestigio muy intensa y algunos países del continente inclusive todavía creen que eso es así, ¿no? Pero a nosotros nos parece, en el Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, una posición sensata en cuanto a que hay que aperturar las relaciones para ver qué es lo que está pasando, primero. Y segundo, bueno, estamos en este continente, somos una potencia energética, somos una potencia en el área petroquímica y podemos convertirnos, Venezuela, en la locomotora energética, como es Alemania industrial en Europa. Venezuela tiene las condiciones materiales, los recursos humanos, etcétera, para convertirse en la locomotora energética del continente, en una relación de respeto, de solidaridad, de ayuda mutua entre todos los países del continente. A mí me parece que es una posición que se adapta a la realidad que está sucediendo en estos momentos. El hecho concreto de que Estados Unidos se haya dirigido a Venezuela, un poco para ver cómo resuelve el déficit que le está generando Rusia en suministro de crudo, que pudiera verse no importante, pero al parecer en el mercado norteamericano la gasolina rusa juega un papel importante. Creo que es un 20% el suministro de gasolina rusa, entonces eso también le genera problemas. Esa actividad, esa iniciativa de Estados Unidos permitió que toda aquella campaña que tenía Estados Unidos contra el país se tambaleara. Bueno, pero ¿cómo es el problema entonces de la dictadura, de la violación de los derechos humanos, de los desaparecidos? Y me parece que ha habido un proceso de reflexión en países importantes como Argentina, como México y como otros países, pues, que de una u otra manera han reflexionado al respecto. Yo creo que eso permite, digamos, ante la crisis que se va a profundizar 2022, 2023 y 2024 por esta guerra que se está desarrollando y por lo que uno observa, Eduardo, ayer hubo una reunión de 40 países donde reafirman que van a apoyar con todos los hierros a Ucrania. O sea, ¿qué se está buscando? Si es una guerra allá en Europa, ¿cómo tiene unas consecuencias importantes en el mundo? Imagínate tú que se convierta en una confrontación que traspase los límites de Europa, las consecuencias para los pueblos. ¿De qué manera esto nos puede afectar en Latinoamérica y el Caribe? Y quisiera que incluyeras ahí todo tipo de consecuencias. Mira, por ejemplo, la navegación de los buques, la interdependencia de insumos, desde el punto de vista geopolítico, estratégico. ¿Cómo ves tú eso? Yo lo veo bien delicado, un poco porque todos los países de nuestro continente de una u otra manera mantienen relaciones importantes en el suministro de tecnología, de materias primas, alimentos, digamos, transporte, etcétera, ¿no? Hay una interdependencia importante y hoy más que nunca. Ahora, eso también posibilita que con las fortalezas de nuestro continente nosotros complementar nuestras necesidades, y es por eso que el llamado del presidente de Argentina es importante en estos momentos. Para acá, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania son distribuidores del 40% de fertilizantes y de productos químicos para la fertilidad, Eduardo, de los suelos.
¿cómo resuelves tú ese problema? ¿Cómo ese déficit que se va a generar en la producción de alimentos? ¿No? Porque el hecho de que yo te suministre fertilizantes y químicos y ahora por esa confrontación eso se entorpece, no es el mismo flujo o se paraliza, ¿cómo quedas tú como país que siembras, que mantienes a tu población con lo que tú produces? ¿Y cómo quedas tú, por ejemplo, con lo que tú compras a esos dos países importantes para el suministro de alimentos? En Latinoamérica va a tener unas repercusiones tremendas en la agricultura, va a tener unas repercusiones tremendas en el área energética y sus derivados, va a tener, digamos, desde el punto de vista financiero y económico, las repercusiones que genera el proceso inflacionario. El hecho de que aumente el combustible, solamente por eso, Ajá, el transporte del combustible, claro. el transporte de alimentos se hace con gasolina o con diésel. Mira el costo que tiene en Estados Unidos y en Europa. Sí, sí. Ponerle Y combustible al ahorita con el vehículo. cierre que le aplicó Rusia, Polonia, Bulgaria, Ujú. aumentó un 17% el gas. La materia energética, que ha sido tu territorio toda la vida, ¿cómo es apreciada en el contexto latinoamericano? Para proveer, para comprar, para distribuir, para abastecer. Porque hay quienes dicen que el escenario ucraniano coloca en manos, por ejemplo, de Nicolás Maduro una oportunidad dorada si hace No, las cosas bien. Llévalo al contexto latinoamericano, al resto de los jugadores en materia energética que tenemos en Latinoamérica. yo creo que parte de esa observación que tú acabas de hacer es lo que está observando quienes hoy están dirigiendo la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Las potencialidades reales que tiene el país en el área energética, porque el área energética tiene que ver con una producción de hidrocarburos tremenda, Eduardo, y necesaria. Solamente cuando se supo que Brasil depende totalmente del suministro de fertilizantes de Rusia, el presidente Nicolás Maduro dijo que estaba en condiciones de ayudar a Brasil. O sea, ¿no? Esas potencialidades las tenemos nosotros en el área de los hidrocarburos, en el área de la petroquímica, y son importantes para el continente. Nosotros con Petrocaribe podemos suministrar hidrocarburos a crédito y a precios aceptables para las economías del continente, como lo hemos hecho. Hemos ayudado en el área de los suministros de fertilizantes, urea, etcétera, y todos productos químicos que producimos. Es una situación donde la complementariedad va a jugar un papel importante en el continente por las circunstancias. Yo no observo que esa guerra se vaya a paralizar, todo lo contrario. Observo por las noticias, por las acciones que están tomando los países de Europa y Estados Unidos, que la idea es prolongarla. Ahora, eso perturba la vida del pueblo europeo, entorpece la calidad de vida del mundo, entorpece la calidad Es una guerra de desgaste en lo militar y particularmente en lo económico. las consecuencias que va a tener para Europa, para los pueblos europeos, más allá de cualquier consecuencia que pueda tener para nosotros, porque dentro del marco de la globalización lo que sucederá por allá tiene unas repercusiones inmediatas por aquí, pero para los pueblos de Europa, si el gas ya estaba caro, imagínate un aumento del 17% en estos momentos. O sea, hay quien dice que Europa se está metiendo un tiro en la cabeza, porque expertos europeos, la OPEP, instituciones europeas y norteamericanas están diciendo que es imposible suplir en corto y mediano plazo el suministro de petróleo, de hidrocarburos rusos a Europa por otra fuente de energía o por otro país, Otros proveedores, ¿verdad? otros proveedores. O sea, es una situación Wow. bien delicada y a mí me parece que hay que, desde el Parlamento latinoamericano, desde las instancias internacionales, hay que seguir llamando a la paz. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, por las consecuencias que puede tener eso, debe estar pensando en reunirse en función de ver cómo logra hacer un llamado bien fuerte en función de minimizar los efectos y las consecuencias que va a generar para todo el mundo que esa guerra se extienda y se prolongue en territorio y en tiempo.
Bueno, Ángel, ha sido un gusto, como siempre, recibirte por acá. Yo no sabía que había pasado tanto tiempo. Me dice que más de 2 años, desde Sí, antes de vale. la pandemia, increíble. Bueno, bienvenido y pronto retomaremos estos temas. Un fuerte Bueno, abrazo. Eduardo, muchas gracias por la invitación y estamos a tu orden. Gracias. Igualmente por aquí, amigos, Ángel Rodríguez, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, capítulo Venezuela, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Sigan con nosotros.